Por fin, tu casa es mía, declaró mi hijastro en la corte. Mi esposa aplaudió. Yo permanecí allí en silencio, pero el juez levantó la vista y dijo, una de las 9 propiedades. Ya veo. Me encantaría echarle un vistazo. Toda la sala se quedó en silencio. La risa de Derek estalló contra las viejas paredes de madera como un clavo mal disparado. Linda aplaudió de forma aguda, ansiosa, como si estuviera cerrando un trato. No parpadeé. No me moví. Entonces el juez levantó la vista y preguntó, tan tranquilo como una nevada, ¿cuántas propiedades posee usted, señor Collins? El sonido en esa sala cambió cuando él dijo eso. Las sillas dejaron de chirriar. Alguien se aclaró la garganta, y luego decidió callar. El ventilador de techo seguía girando lento y cansado, moviendo el olor a barniz viejo y papel. Conté mi respiración. 1, 2, 3. He estado contando toda mi vida. Esa parte fue fácil. Finalmente, Derek dijo de nuevo, más fuerte esta vez, como si el volumen pudiera hacerlo más cierto, la casa es mía. Estaba allí parado con su traje gris brillante, de esos que parecen caros hasta que los tocas. El cabello peinado hacia atrás con demasiado gel, el teléfono medio salido del bolsillo como si fuera a aplaudirlo después. 31 años y ya convencido de que el mundo le debía intereses. Linda le sonrió. Mi Linda, o lo que solía ser. Sus manos se juntaron una vez más, educadas, practicadas. El sonido aterrizó en mi pecho con más fuerza que cualquier mazo de juez. Me quedé quieto. Si me hubieran dicho 10 minutos antes que el silencio podía sentirse tan pesado, no lo habría creído. El silencio ha sido mi uniforme durante años. Si lo usas el tiempo suficiente, la gente piensa que es debilidad. No escuchan las matemáticas que corren por debajo. La pluma del juez se mantuvo suspendida sobre su bloc amarillo. No miró a Derek. No miró a Linda. Me miró a mí. Una de las 9 propiedades, dijo, casi para sí mismo. Ya veo. Me gustaría echarle un vistazo. Sentí que la cabeza de Linda giraba rápido. La sonrisa de Derek no se movió, pero algo detrás de sus ojos sí lo hizo. Un parpadeo. Confusión, tal vez, o el primer paso en falso en un baile que creía saberse de memoria. Me llamo Raymond Collins. La mayoría me llama Ray. Tengo 56 años, nací y crecí en Peoria, Illinois. Pasé 30 años estimando costos de construcción, almacenes, plazas comerciales, unidades de almacenamiento, lugares que nadie fotografía. Aprendí temprano que los hombres que hablan menos, generalmente llevan las cintas métricas más largas. Esa sala del tribunal se encuentra a 2 cuadras de la plaza central, frente a la cafetería donde solía tomar una taza de café quemado al amanecer antes de las licitaciones. Los paneles de madera son más viejos que Derek. He visto jueces ir y venir. Son hombres y mujeres que han aprendido a escuchar lo que no se dice. Me paré con mis botas gastadas y mi vieja chaqueta Carhartt, con el cuello suavizado por el tiempo. La chaqueta de la que Linda solía burlarse. Parece que vas a trabajar incluso cuando no lo haces, solía decir. Supongo que sí lo hacía. El secretario anunció un breve receso. El juez se levantó, con su toga susurrando, y desapareció por la puerta lateral. El ventilador siguió girando. Alguien en la fila de atrás susurró mi nombre como si fuera un rumor. Derek se inclinó hacia Linda. Ya ves, murmuró. Te lo dije. No tiene nada. Nada es una palabra curiosa. Es lo que dice la gente cuando no sabe contar. En el pasillo, el aire olía a limpiador de limón y a abrigos de invierno secándose. Apoyé la palma de mi mano contra la pared de bloques de hormigón, y sentí el frío traspasar. Fue entonces cuando Elaine Foster se paró a mi lado. No se anunció. No necesitaba hacerlo. Elaine tiene una forma de pararse que dice que ya leyó la sala y la archivó, chaqueta oscura, zapatos sin tonterías, corte de cabello limpio y práctico. Creció en el lado sur, se pagó la escuela de derecho trabajando y nunca desperdició una frase. Señor Collins, dijo en voz baja, con la vista al frente. Presentaron una declaración jurada esta mañana. Asentí una vez. Era de esperarse. Juraron, continuó,
que el hogar conyugal era su único activo. Exhalé por la nariz, contando de nuevo. Una mentira, 2 testigos, 3 firmas. Elaine finalmente se giró y me miró a los ojos. El problema es, dijo, que sus matemáticas no cuadran. Casi sonreí. Casi. De vuelta en la sala del tribunal, Derek se paseaba como si fuera el dueño del piso. Linda se alisó la falda, con la mandíbula tensa. Pensé en los años que dejé pasar sin alzar la voz. Las fiestas en las que me tragué las bromas. Las cenas donde pagué y me quedé callado. Me dije a mí mismo que era paz. Me dije a mí mismo que era amor. La verdad era que se trataba de un hábito. Cuando el juez regresó, la sala se levantó y se volvió a sentar. Pasó una página, echó un vistazo a los documentos y luego me miró directamente. Señor Collins, dijo. Antes de continuar, me gustaría tener claridad. ¿Es la residencia de Peoria la única propiedad que posee? Todos los ojos me buscaron. Podía sentir a Derek deseando que asintiera. Los dedos de Linda se clavaron en la correa de su bolso. El ventilador zumbaba. En algún lugar afuera, el escape de un camión estalló. No respondí de inmediato. Conté. Años, papeles, firmas, errores, arrepentimientos. Y entonces hablé. Su señoría, dije. Firme, sencillo. No. Elaine dio un paso adelante. La sala se inclinó hacia nosotros. Había permanecido en silencio el tiempo suficiente para dejarles creer en sus propios números. Ahora era el momento de contar en voz alta. Aprendí a contar antes de aprender a presumir. Mi padre dirigía una pequeña empresa de climatización en el lado oeste de Peoria. Nada lujoso. Un camión, una escalera, una caja de herramientas que olía a aceite en invierno. Él me enseñó que, si hablas del dinero antes de ganarlo, tiende a irse caminando. Cuenta 2 veces, solía decir, y dilo una vez, si es que lo dices. Para cuando tenía 25 años, estaba estimando trabajos para un contratista regional. Vertidos de hormigón, estructuras de acero, dolores de cabeza de zonificación. Pasaba mis días convirtiendo planos en números, y mis noches convirtiendo números en sueño. Los almacenes no aplauden cuando los haces bien. Simplemente se quedan ahí y no se caen. Eso me venía bien. Mi primera esposa, Mary, entendía ese tipo de tranquilidad. Nos conocimos en una fritura de pescado de la iglesia, nos casamos jóvenes y construimos una vida que olía a serrín y café. El cáncer se la llevó antes de que cualquiera de los dos aprendiera a envejecer. Después del funeral, la casa resonaba con eco. Aprendí entonces que el silencio puede ser amable o cruel, dependiendo de cuánto tiempo lo dejes reposar. Conocí a Linda 3 años después. Se reía fácilmente. Le gustaban las cenas fuera, las lámparas cálidas y la idea de empezar de nuevo. Nos casamos en el juzgado, el mismo edificio donde Derek más tarde alardearía sobre mi casa. En ese momento, pensé que la simplicidad era una bendición. Cuando se trataba de dinero, mantuve las cosas separadas. No para esconder nada, al menos eso me decía a mí mismo, sino para mantener la paz. Linda tenía opiniones sobre los gastos. Yo tenía hábitos sobre el ahorro. Acordamos estar en desacuerdo, y nunca volvimos a estar del todo de acuerdo. Invertí de la misma manera en que trabajaba, lento, aburrido y legal. Una lavandería en Galesburg, monedas constantes, gente constante. Una fila de unidades de almacenamiento cerca de la enero del 74. Sin glamour, sin drama. Un pequeño almacén alquilado a una cooperativa de granos. Contratos largos, conversaciones cortas. Cada uno estaba en su propia sociedad de responsabilidad limitada, establecida años antes de casarme con Linda, asesorado por un oficial de préstamos en la cooperativa de crédito a quien le gustaban las cosas ordenadas. Nunca oculté el trabajo. Simplemente no lo anuncié. Derek notó eso. Tenía 20 años cuando Linda y yo nos casamos. Boca inteligente, sonrisa rápida, siempre midiendo las habitaciones. En acción de gracias, se recostaba y preguntaba, entonces, «Pa, ¿sigues conduciendo ese cacharro oxidado?» Yo sonreía y pasaba la salsa. En Navidad,
desenvolvía un regalo que yo compraba sólido, útil y decía, sabes, hacen versiones más bonitas de estos ahora, ¿verdad? Yo asentía y contaba mis bendiciones. Me dije a mí mismo que tragarme eso mantenía la casa tranquila. Me dije que el trabajo de un padrastro era ser paciente. Pero la paciencia sin control enseña a la gente las matemáticas equivocadas. Linda no lo refutaba. No con fuerza. Le gustaba la confianza de Derek. Le gustaba que soñara en grande y gastara más rápido que yo. Cuando ella preguntaba por vacaciones, yo decía tal vez el año que viene. Cuando preguntaba por qué no usaba una tarjeta premium, yo decía que no necesitaba las millas. Por la noche, después de que se apagaban las luces, me quedaba allí acostado y contaba. Facturas pagadas, propiedades estables, matrimonio desigual. La demanda me despertó. Leer su expediente se sintió como descubrir que alguien había estado usando tu nombre para abrir cuentas que nunca autorizaste. El lenguaje era limpio, confiado, incorrecto. Afirmaban que la casa de Peoria era propiedad conyugal solamente. Daban a entender que no había nada más que considerar. Nada más. Elaine no lo suavizó. Nos sentamos en su oficina, con las persianas medio abiertas y el tráfico zumbando abajo. Dejaste que creyeran que estabas arruinado, dijo. La gente tiende a tomarse eso como algo personal cuando descubren que no es verdad. No mentí, dije. Ella asintió. Tampoco los corregiste. Eso me llegó. Pensé en todas las veces que había elegido la tranquilidad porque era más fácil. En cómo mantener la paz los había entrenado lentamente para subestimarme. No estaba enojado todavía. Estaba decepcionado, de ellos, seguro, pero también de mí mismo. No quería que el dinero fuera lo que yo tuviera para decir. Elaine cruzó las manos. El dinero no es lo importante, respondió. La verdad es que, en el camino a casa, el viento de la pradera empujaba la camioneta. Pasé el desvío hacia las unidades de almacenamiento y no lo tomé. No estaba listo todavía. Necesitaba contar otra cosa primero. Errores. Había confundido paciencia con protección, silencio con fuerza. Había contado con la gratitud donde el sentido de derecho había estado generando intereses. Para cuando entré en el camino de entrada, la casa parecía más pequeña de lo que solía ser. O tal vez finalmente había aprendido a medirla. Adentro, Linda estaba al teléfono. Bajó la voz cuando me vio. Hablamos luego, dijo, desviando la mirada. Me quedé allí, con las llaves en la mano, escuchando la quietud, contando lo que había construido, contando lo que había ignorado. Y por primera vez, me pregunté si hacerme el arruinado había sido el hábito más caro de todos. El puesto 118 de la VFW se encuentra en una calle lateral que huele a pescado frito los viernes y a viejas historias el resto de la semana. He estado parando allí desde mis días de estimaciones, cuando una cerveza barata y una mala rocola podían suavizar los bordes de un largo ciclo de ofertas. No vas allí para impresionarte. Vas allí para recordar lo que importa. Esa noche, no planeaba quedarme. Solo necesitaba aire en algún lugar que no fuera la casa. Algún lugar donde mis pensamientos pudieran estirarse sin tropezar con los muebles. El viento de la pradera empujó la puerta cuando entré, luego murió detrás de mí. El calor se apoderó del lugar. El neón zumbaba. Un par de veteranos discutían en voz baja sobre una alineación de los Cubs de hace 10 años. Pedí una cerveza ligera y tomé el taburete cerca de la pared. La rocola cobró vida con un crujido merle, tal vez y conté los rasguños en la barra mientras esperaba que la espuma bajara. Fue entonces cuando escuché la risa de Derek. Venía de la cabina trasera, lo suficientemente fuerte como para cortar la música. El tipo de risa que espera compañía. No me giré. No necesitaba hacerlo. La voz de Linda la siguió, más brillante de lo habitual, con un tono más agudo como si intentara sonar más joven de lo que se sentía. Incliné el hombro y escuché. Derek levantó su vaso. Por los nuevos comienzos, dijo. En casas viejas que finalmente cambian de manos. Linda chocó su vaso. El hielo repiqueteó como cambio suelto. Te lo ganaste, dijo ella. Mi cerveza sabía plana. Derek siguió hablando.
Siempre lo hace. El tipo pasó toda su vida contando tornillos y ladrillos, dijo. Ni siquiera sabía sobre qué estaba sentado. Quiero decir, ¿9 propiedades? Por favor. Si tuviera algo, lo habríamos visto. Alguien más se rió, no lo suficientemente fuerte. Mi mano se tensó alrededor de la botella. El vidrio se clavó en mi palma. Los nudillos se pusieron blancos de la forma en que lo hacen cuando intentas no moverte. Linda dijo mi nombre entonces, no para defenderlo, solo como una etiqueta. Dave nunca quiso más, dijo. Un tipo simple. Le gustaba así. Ese fue el corte. No era el dinero. Ni siquiera era la casa. Fue la forma en que 30 años de trabajo se redujeron a un chiste sobre ginebra barata. En esa sala donde los hombres brindaban por el servicio y la pérdida, mi silencio estaba siendo cobrado como un cheque sin fondos. Conté hasta 5, luego 10. Podía levantarme, caminar hasta allá, exponerlo todo. Podía contarles sobre la lavandería que pagó durante las recesiones, las unidades de almacenamiento que nunca fallaron un alquiler, el almacén que olía a grano y estabilidad. Podía ver la cara de Derek desmoronarse. Pero no lo hice. Porque una vez que hablas, no puedes elegir quién te escucha, y yo necesitaba la sala correcta. Terminé mi cerveza despacio, pagué en efectivo. Mientras me levantaba, Derek dijo una última cosa, más fuerte que el resto. Mañana, dijo, somos hombres libres. Salí de nuevo al viento y dejé que me golpeara la cara. El frío despejó el ruido. Conduje a casa con la radio apagada, los faros tallando una estrecha verdad a través de la oscuridad. El sueño no llegó fácil. Daba vueltas, mantenía su distancia. Miré el techo y conté las grietas que nunca había arreglado. Pensé en Mary, en promesas que no caducan solo porque dejaste de decirlas en voz alta. A la mañana siguiente, me senté frente a Elaine otra vez. Misma oficina, mismas persianas, hombre diferente. Celebraron, le dije. Ella no preguntó dónde. No necesitaba hacerlo. ¿Qué quiere hacer?, preguntó. Me miré las manos. Estaban firmes. Quiero que dejen de reírse, dije. Legalmente. Elaine asintió. Entonces contamos con cuidado, dijo. Y aceptemos el riesgo. Ella lo expuso claramente. Derek había firmado una declaración jurada asegurando que no poseo nada más allá de la casa de Peoria. Esa declaración no solo estaba equivocada, estaba jurada. Si probábamos lo contrario, no era un malentendido. Era tergiversación. Quizás peor. Pero ella añadió, una vez que abramos los libros, todo es visible. Archivos viejos, firmas viejas. Si hay un hueco, intentarán abrirlo a la fuerza. Pensé en un formulario perdido de hace años. Una transferencia que había presentado durante una tormenta de nieve cuando el secretario cerró temprano. Tenía la intención de hacer el seguimiento. Había contado con mi memoria. La dignidad dice aléjate, dijo Elaine. La justicia dice habla. Tomé aliento, lo conté. Lo dejé ir. Terminé de ser descartado, dije. Elaine sonrió solo un poco. Entonces hagamos las matemáticas. El papel tiene un olor cuando ha estado dormido demasiado tiempo. Polvo, tinta y el leve mordisco de clips de metal que han mantenido su posición durante décadas. No había abierto la caja fuerte del sótano en años. No realmente. Giré el dial por memoria muscular, de la forma en que haces con las viejas rutas a casa, y escuché el clic que significaba que el pasado estaba a punto de hablar. Elaine quería todo. No resúmenes, no garantías. Originales donde fuera posible. Las copias no lo eran. No impresionamos a los jueces con confianza, había dicho. Los impresionamos con papel. Esparcí carpetas sobre la mesa del comedor como un contratista desplegando planos, documentos de formación de LLC, escrituras, contratos de arrendamiento, declaraciones de impuestos antiguas que aún llevaban la tipografía de una década diferente. Conté cada pila. 1, 2, 3. Había sido cuidadoso. Ser cuidadoso generalmente paga, hasta que deja de hacerlo.
El hueco me devolvió la mirada desde una lista de verificación amarilla que Elaine me había dado. Confirmación de transferencia, 1998. El interés del almacén, el que había pasado de mi nombre personal a una LLC durante una tormenta de febrero tan mala que el juzgado cerró al mediodía. Recordé la aguanieve en mis botas, la sonrisa cansada del empleado. Recordé decirme a mí mismo que volvería con la copia sellada. Nunca lo hice. Conduje esa tarde con la radio baja, los limpiaparabrisas marcando el tiempo. La primera parada fue la cooperativa de crédito en Knoxville Avenue. El mismo edificio de ladrillo. El mismo olor a limpiador de alfombras y café. Una mujer llamada Carol todavía trabajaba en el mostrador. Cabello gris ahora. Gafas con cadena. Recordaba a mi padre. Me recordaba a mí. Contando de nuevo. Preguntó, amable. Intentándolo, dije. Ella sacó registros de archivo, lenta pero minuciosa. Encontramos la mayor parte de lo que necesitaba. No la pieza faltante. Siguiente parada, el almacén. El lote estaba tranquilo bajo un cielo pálido, el viento inquietando el metal suelto en la bahía de carga. Me quedé allí y escuché cómo traqueteaba como un anciano aclarándose la garganta. Este lugar había mantenido la comida en movimiento cuando otras cosas se detuvieron. Me había perdido la graduación de mi sobrina para cerrar ese trato. Conté el costo entonces. Lo conté ahora. En la oficina de registros del condado, un joven empleado tecleó en una computadora y sacudió la cabeza. Lo digital solo llega hasta cierto punto, dijo. Lo más antiguo está fuera de las instalaciones. ¿Qué tan atrás?, pregunté. Se encogió de hombros. Depende de quién lo haya empaquetado. Esa noche, comí un sándwich sobre el fregadero y pensé en todas las veces que había elegido más tarde. Más tarde es una mentira que cobra intereses. Elaine llamó. ¿Alguna suerte? Aún no. Una pausa. Seguiremos buscando, dijo. Pero entienda, si sienten debilidad, se apoyarán en ella. Lo sé, dije. Y lo sabía. Derek se apoyaba en cualquier cosa que se doblara. 2 días después, conduje a una instalación de almacenamiento a 1 hora de distancia, de esas con pasillos largos y luces fluorescentes que zumban como si estuvieran cansadas de trabajar. Un trabajador del condado retirado llamado Bill me recibió allí. Se movía despacio, pero su memoria era aguda. El año de la tormenta de nieve, dijo, entrecerrando los ojos. Sí, empaquetamos un montón y lo enviamos fuera. Desapareció entre las filas y regresó con un carrito. Cajas de cartón etiquetadas con marcador grueso. Conté respiraciones mientras buscaba. 1, 2, 3. Sacó una carpeta y la dejó. ¿Esta? Mi nombre estaba allí en tinta descolorida. El sello estaba limpio. La fecha era correcta. El alivio es algo silencioso cuando has vivido lo suficiente. No grita. Se sienta. De vuelta en la oficina de Elaine, construimos el orden. No llamativo, claro. La lavandería hablaba por sí misma. Ingresos constantes, sin drama. Las unidades de almacenamiento hacían lo mismo. El almacén cerraba el círculo. No enumeramos las 9 en detalle. No tuvimos que hacerlo. Probamos que el conteo estaba mal. Aún así, la duda se colaba por la noche. ¿Y si ganar significaba perder la última ilusión que tenía? ¿Y si el silencio había sido mi escudo y hablar me dejaría al descubierto? Elaine lo vio en mi cara. Esto no se trata de dinero, dijo. Se trata de ser nombrado correctamente. La mañana de la audiencia, me puse la misma chaqueta. Conté los botones. Dejé las llaves de la casa en el mostrador. Algunas cosas no las recuperas. En el pasillo fuera de la sala del tribunal, Linda pasó a mi lado. No se detuvo. No tenía que hacerlo. Yo ya había dejado de fingir. Cuando el alguacil nos llamó, me sentí tranquilo. No entumecido. ¿Listo? Había hecho el trabajo. Tenía el papel. Pasara lo que pasara después, ya no estaría adivinando.
La sala del tribunal sonaba diferente la segunda vez. Mismas paredes, mismo ventilador. Pero el aire tenía peso ahora, como una tormenta decidiendo si estallar o no. Derek estaba parado más erguido que antes, barbilla arriba, traje planchado. Linda se sentó cerca de él, con las manos cruzadas, labios apretados. No me miraron, ni una sola vez. No me lo tomé como algo personal. La gente evita los espejos cuando no está lista para lo que muestran. El juez entró, se acomodó y hojeó el archivo. El papel susurró. Una tos resonó desde la fila de atrás. Conté los segundos entre respiraciones y sentí mi pulso disminuir para igualarlos. Señor Collins, dijo el juez. Continuaremos. El abogado de Derek habló primero, confiado, limpio. Repitió el reclamo, la casa de Peoria, el matrimonio, la suposición de que no había nada más que valiera la pena discutir. Lo dijo de la forma en que la gente dice hechos que nunca han verificado. Cuando terminó, el juez asintió y se dirigió a Elaine. Señora Foster. Elaine se puso de pie. No se apresuró. No sonrió. Su señoría, dijo, comenzaremos con la prueba A. Le entregó al secretario una carpeta. Se deslizó por el escritorio con un suave raspado que llegó más lejos de lo que uno esperaría. El demandado posee una lavandería en Galesburg, dijo. Formada bajo Collins Was LLC en 2009. Prematrimonial, rentable, documentada. Una onda recorrió la sala. No fuerte, solo lo suficiente. Derek cambió su peso de un pie a otro. Elaine continuó, prueba B, unidades de almacenamiento a la salida de la Interestatal 74. Collins Story Holdings. Escritura y acuerdos de arrendamiento incluidos. Las manos de Linda se tensaron. Sus nudillos se pusieron pálidos. Se inclinó hacia adelante como si fuera a interrumpir, luego lo pensó mejor. Prueba C, dijo Elaine. Un interés en un almacén alquilado a una cooperativa regional de granos. Transferencia confirmada en 1998. Hizo una pausa, dejó que la fecha se asentara. La sonrisa de Derek finalmente se quebró. No toda de golpe, solo una esquina. Elaine no enumeró todo. No necesitaba hacerlo. Dejó la pila y miró al juez. Su señoría, la declaración jurada presentada por el señor Derek Collins afirma que la residencia de Peoria es el único activo del señor Raymond Collins. El juez levantó la vista. ¿Es eso así? Elaine asintió. Está jurado, y es incorrecto. La sala se inclinó hacia adelante. Las sillas crujieron. Alguien susurró el nombre de Derek como una advertencia. El juez se giró hacia Derek. ¿Usted firmó esto? Derek tragó saliva. Sí, su señoría. ¿Lo leyó? Sí. Y en el momento en que firmó, dijo el juez con tono parejo, estaba al tanto de estas otras propiedades. Derek abrió la boca, la cerró, miró a su abogado. Linda miraba fijamente hacia adelante como si la pared pudiera ofrecer refugio. Yo, comenzó Derek. El juez levantó una mano. Cuidado, dijo. Este es el momento donde contar importa. El silencio cayó. No del tipo cómodo. Del tipo que dice la verdad que está a punto de hablar. Elaine lo terminó. No estamos aquí para avergonzar a nadie, dijo. Estamos aquí porque las declaraciones juradas tienen peso, y tergiversar activos ante el tribunal conlleva consecuencias. El juez asintió una vez, luego me miró a mí. Señor Collins, dijo, ¿por qué no reveló esto antes? Me puse de pie. El piso de madera se sentía sólido bajo mis botas. ¿Por qué no me preguntaron?, dije. Y porque confiaba en mi familia. Esa última palabra no tembló. Me sorprendió. El juez me estudió por un largo momento. Luego volvió a mirar a Derek. La próxima vez, dijo, seco como el polvo, aprenda a contar antes de jurar. El mazo cayó. No fuerte. Lo suficiente. Moción denegada, dijo. Reclamos desestimados. Se había acabado.
Afuera, el sol de invierno atravesaba las nubes como si tuviera un lugar mejor donde estar. Linda me alcanzó en los escalones, con la respiración corta. Ray. Me giré. Terminé de ser matemáticas fáciles, dije. Ella se detuvo. Yo seguí caminando. La primera mañana en el nuevo condominio fue tranquila de una manera que no había sentido en años. Sin gabinetes azotados, sin tensión escondida en las esquinas, solo el zumbido bajo del refrigerador y el río moviéndose afuera como si no tuviera otro lugar donde estar. Me paré en el pequeño balcón con una taza despostillada de café negro, el vapor subiendo hacia el aire frío de Illinois, y conté algo diferente. No activos, no pérdidas. Respiraciones. El río Illinois se deslizaba abajo, gris y constante. Había conducido sobre ese puente 1000 veces sin detenerme. Es curioso cómo la victoria te hace ir más despacio que la derrota. No me mudé allí porque tuviera que hacerlo. Me mudé porque elegí hacerlo. La casa de Peoria seguía siendo mía, legalmente, limpiamente, pero ya no se sentía como un hogar. Algunos lugares mantienen tus recuerdos como rehenes. Dejar ir no es debilidad. A veces es la última inversión inteligente que haces. Una semana después de la corte, firmé los papeles donando una de las propiedades más pequeñas, el interés de arrendamiento del almacén, a un programa de vivienda local dirigido por una iglesia en el extremo sur. Sin prensa, sin placa, solo un apretón de manos de un hombre que me miró a los ojos y dijo, esto ayudará a la gente a dormir más caliente. Eso fue suficiente. Linda llamó 3 veces antes de que yo contestara. A la cuarta, levanté el teléfono. Su voz sonaba más pequeña, como si la habitación a su alrededor finalmente se hubiera vaciado. Ray, dijo, y se detuvo. El silencio se estiró. No lo sabía, dijo finalmente. Sobre las propiedades. Sobre nada de eso. Me apoyé contra la barandilla del balcón y vi una barcaza arrastrarse río arriba. Sabías lo suficiente, dije. Sabías a quién le estabas aplaudiendo. Ella respiró bruscamente. Nunca quise. Lo sé, dije. ¿Y si lo hiciste? La gente rara vez tiene la intención del daño que causa. Eso no lo hace imaginario. Hubo un tiempo en que habría llenado el silencio por ella. Lo habría suavizado. Habría contado su comodidad antes que la mía. Ya no. Linda, dije, firme. No querías un compañero. Querías algo con lo que pudieras contar mientras me descartabas a mí. Ella no discutió. Eso me dijo más de lo que cualquier disculpa podría. Colgamos sin drama, sin promesas, sin ira, solo un final que finalmente encajaba. La vida se asentó después de eso. Me quedé con la lavandería. Todavía funciona como un reloj. Las unidades de almacenamiento todavía abren y cierran a tiempo. El resto sigue haciendo lo que siempre debió hacer, permanecer en silencio y trabajar. A veces la gente pregunta por qué nunca le dije a mi familia lo que tenía. Les digo esto, pasé mi vida contando materiales para que los edificios no se cayeran. En algún lugar del camino, olvidé contar el respeto. Cuando no lo haces, otras personas lo hacen por ti, y generalmente se equivocan. La venganza no fue estar parado en esa sala del tribunal viendo a Derek encogerse en su silla. Eso fue solo aritmética. Necesario. Final. La verdadera venganza fue esta calma, este espacio, esta elección de vivir contado, no adivinado. Si alguna vez te han subestimado porque te quedaste callado, si alguien se rió mientras te mordías la lengua, recuerda esto, el silencio puede ser fuerza, pero solo si estás listo para hablar cuando importa. Si esta historia te hizo hacer una pausa o te recordó tus propias batallas silenciosas, considera compartirla con alguien que pueda necesitarla. Y si crees que historias como esta todavía importan sobre dignidad, paciencia y defenderse de la manera correcta, suscríbete y quédate con nosotros. Vale la pena contar algunas cosas juntos.